todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. Hoy vamos a hablar de los nuevos paradigmas y modelos productivos. Empecemos. Para iniciar un estudio sistemático de este tema en región de Latinoamérica, con una perspectiva comparativa a nivel internacional, vamos a presentar a continuación una tipología resumiendo paradigmas y modelos productivos que teóricamente o históricamente se proponen en los países capitalistas industrializados como alternativas para la salida de la crisis. De esta manera vamos a estimular el trabajo del doctor Enrique de la Garza Toledo. Los problemas a los cuales los mismos se encuentran enfrentados y que se proponen resolver tienen que ver con la organización y las unidades productivas, los modos de gestión de la fuerza de trabajo, la productividad, la variedad y la calidad de los productos, también como condición para que los países y las empresas hagan frente de manera competitiva a estos desafíos que plantea la mundialización. 1. El escenario neoliberal de la salida de la crisis. Vía austeridad salarial, la flexibilización laboral y el libre funcionamiento de los mercados. Las estrategias neoliberales comprenden un conjunto de medidas que adoptan de manera conjunta o siguiendo una cierta secuencia y que abarcan, entre otras, políticas privatizaciones, severos ajustes fiscales, drástica reducción de las tasas de inflación vía contracción de la demanda y estancamiento salarial, desregulación de los mercados para dejar que la competencia actúe sin mayores trabas, atracción de las inversiones extranjeras otorgándoles derechos iguales o superiores que el capital nacional, apertura del mercado a los intercambios internacionales de productos, servicios, capitales y en menor medida mano de obra. El resultado de la aplicación sistemática de estas estrategias se reflejaría en la contracción o la desaparición de las empresas menos competitivas que tengan dificultades para adecuarse a dichas medidas, como esa secuela en términos de empleo y distribución del ingreso. Para controlar la inflación, restablecer las tasas de ganancia, hacer frente a la desocupación por iniciativa de los empresarios y del Estado, se rompen las cláusulas de indexación de los salarios respecto de los precios de periodos pasados. También se rompe la indexación automática de los salarios respecto de los incrementos esperados de la productividad, con lo cual se disminuye la sensibilidad de la demanda global y a mediano plazo se reduce la tasa de crecimiento y se estabiliza el sistema económico. Los incrementos de la productividad se destinan prioritariamente a mejorar las tasas de ganancia. La reforma fiscal procura reequilibrar los presupuestos públicos para hacer frente al gasto social. Las estrategias neoliberales implican dejar de jugar con plena libertad la racionalidad de las estrategias individuales, que en ese esquema serían las únicas que podrían llegar a construir un orden económico viable. Pero la experiencia histórica demostró hasta el presente que eso no garantiza volver a crecer económicamente de manera equilibrada ni retomar al pleno empleo. Esta estrategia se diferencia de los principios keynesianos porque implica esencialmente, primero, que el trabajo debe ser considerado una mercancía como todas las demás y quedar sumido a las reglas de la competencia, o sea que el salario debería ajustarse a la productividad marginal, variar en función del mercado, subir en caso de penuria de mano de obra y bajar en caso de existir desocupación. Y segundo, que las inversiones tienen lugar de manera exclusiva y rápida cuando existen perspectivas de obtener o de incrementar las tasas de ganancia, tanto en el ámbito productivo como monetario y financiero. La dinámica del proceso sería la siguiente. La existencia de salarios competitivos fijados según la situación del mercado del trabajo es una condición para generar nuevos emprendimientos productivos, promover inversiones e incrementar la tasa de ganancia, y como postula el teoría de Schmidt, la obtención de esta, sin dar lugar a una redistribución del ingreso, provocaría mayores inversiones en el siguiente periodo, las cuales darían lugar por su parte a incrementos de productividad y de la producción, generando posteriormente nuevos empleos. Si los salarios dejan de crecer y de indexarse según el crecimiento de la productividad, solo variarían en función de la situación penuaria o abundancia en el mercado de trabajo. Pero en ese caso la demanda global pasa a ser tan elástica que la economía entra en una zona de inestabilidad estructural. Ahora bien, cuando la demanda es decreciente, todo proceso de incorporación del progreso tecnológico implica por definición un crecimiento de la productividad y por consiguiente una contracción del ritmo de crecimiento del empleo. Eso es lo que sucedió en la mayoría de los países de la OCDE luego de la crisis. Por el contrario, un bajo crecimiento del progreso técnico provoca una caída de la productividad y un mayor empleo. Es lo que sucedió en el caso de Estados Unidos. Pero en el esquema teórico neoclásico, el progreso técnico es favorable a la producción, incrementa la productividad
y como reduce los costos unitarios, no pondría nunca en cuestión el nivel de empleo. En cuanto a la relación salarial y para combatir un desempleo elevado y persistente, el modelo productivo neoliberal postula en primer lugar la necesidad de terminar con la inacción y buscar la disminución e individualización de los salarios directos e indirectos, o sea, privatizar el sistema de seguridad social para reducir los costos laborales o, en el mejor de los casos, la moderación salarial. En segundo lugar, la flexibilización en cuanto al uso de la fuerza del trabajo, flexibilidad externa para hacer más fácil y más barato el despido en función de las inciertas variaciones de la demanda, e interna para aumentar la movilidad de la mano de obra y adaptar sus horarios de trabajo en función de las necesidades de la empresa. En tercer lugar, la descentralización del sistema de relaciones de trabajo para situarlo al nivel de las empresas, el retiro del Estado en tanto que árbitro y regulador del mercado de trabajo y la desregulación o re-regulación para permitir que dejen sin efectos conquistas y ventajas adquiridas anteriormente, invocando la decisión autónoma de los actores. Segundo, equilibrio entre innovaciones y productos de proceso. Los economistas que comparten la visión de Schumpeter conciben las fases de crecimiento del capitalismo como procesos de larga duración, resultantes de innovaciones radicales que combinan el incremento de la productividad y el desarrollo de la demanda. Con anterioridad, el economista soviético Kondratiev había identificado mediante un análisis cuantitativo que partía del siglo XVIII que existían ciertas regularidades en cuanto a las tendencias de largo plazo en el crecimiento económico con ciclos aproximados de 40 a 50 años. La constatación estadística de Kondratiev no fue seguida de una interpretación teórica convincente que probara la permanencia de los parámetros y explicaran estos ciclos a través de varios siglos, pero si se acepta dicho enfoque, la actual depresión comenzaría a fines de los años 60 y cuando se agota un proceso de acumulación que vulnera las anteriores bases económicas y tecnológicas y como requerirían unos 25 años para que se desarrollen nuevas tecnologías de la información, lo que sería llamada la tercera revolución industrial. El ciclo actual duraría hasta los primeros años del siglo XXI. Como señala Boyer, para los neo-schumpeterianos, en una primera fase ascendente del ciclo de la demanda, crece más rápidamente que la productividad debido a que se basa en las innovaciones en cuanto a los productos, incrementando el empleo. Posteriormente se llega a un estadio de menor crecimiento o estancamiento como resultado de la difusión de aquellas innovaciones y una mayor competencia ante la importancia creciente del cambio científico y tecnológico en cuanto a procesos que pueden llegar a provocar desocupación. El desequilibrio desemboca en el estancamiento económico o el débil crecimiento que estaría originado por la preponderancia otorgada a las innovaciones en cuanto a los procesos productivos con respecto a los productos. El crecimiento sería consecuencia de un crecimiento equilibrado entre innovaciones de producto y de los procesos. Para volver a crecer sería necesario desarrollar los sectores vinculados a las tecnologías de la información y las comunicaciones e incorporar masivamente nuevas innovaciones en materia de productos que estimulen inversiones, productividad, ingresos y demanda. En el pasado, los eventos de la máquina a vapor, ferrocarriles, el automóvil habrían jugado ese papel de motores de crecimiento durante 3 ciclos del tipo Kondratiev. Pero según Carlota Pérez, estos ciclos de larga duración solo son posibles si se compatibilizan con las tendencias del cambio científico y tecnológico, con el funcionamiento de las instituciones y con modos de organizar la producción y el trabajo. Las causas esenciales de la actual crisis económica serían las nuevas tecnologías aplicadas a la generación de productos con una importancia subconsiderable, pero tanto la difusión al nivel de la economía en su conjunto, cambiando procesos productivos, como el desarrollo de nuevos productos que sustituirían a los que tienen su ciclo de vida agotado, facilitarían la salida de la crisis. Todo esto requiere un cierto tiempo para la maduración, que puede reducirse con una política industrial activa acompañada de medidas tendientes a reorganizar el sistema científico y tecnológico y relacionándolo de manera más estrecha con el sistema productivo y de un esfuerzo coherente e intenso en formación y reconversión profesional de trabajadores y cuadros gerenciales. Históricamente, el proceso de búsqueda de los nuevos productos no está exento de errores y es el fruto de numerosos ensayos cuya responsabilidad incumbiría exclusivamente a los empresarios involucrados, acuciados por la competitividad en cuanto a los productos para atraer capitales y mano de obra calificada.
Pero esta estrategia innovativa solo es viable si todos los empresarios están en condiciones de adquirir y utilizar las nuevas tecnologías. Esto plantea el problema del aprendizaje, la adaptación y de la difusión de las innovaciones tecnológicas. Este enfoque otorga una gran importancia a las innovaciones tecnológicas y a los cambios estructurales de la generación del dinamismo económico, pero postula de manera menos explícita un cierto determinismo tecnológico. Las innovaciones en cuanto a los procesos generan incrementos de productividad. Las innovaciones en cuanto a los productos estimulan la demanda y el empleo. Los porcentajes en que se hace la redistribución de incrementos de productividad explican la mayor o menor intensidad en la estabilidad del crecimiento económico. Para que un nuevo ciclo de larga duración entre en la fase de expansión, es menester que los cambios tecnológicos y el del paradigma productivo se den de manera sincrónica con una transformación de las fuerzas institucionales. Este enfoque, que pone el acento en el papel de los empresarios innovadores que desencadenarían un proceso de destrucción creadora, ha sido criticado por padecer de un cierto reduccionismo tecnológico, por la poca capacidad para explicar cómo fue el agotamiento del sistema técnico que conduzca a una mayor densidad de capital y una caída de las tasas de ganancia, y porque no se dan explicaciones claras acerca de la aparición de las grandes innovaciones, que si fueran meramente aleatorias no harían probable las ondas largas de crecimiento. Debería existir regularidad y una sincronización entre los cambios tanto institucionales y las transformaciones tecnológicas. Gordon, a su vez, reprocha a los economistas schumpeterianos que transformaron algo que es variable y específico para cada formación económico-social en cada gran fase del desarrollo capitalista, las innovaciones, en un proceso dotado de regularidades, invariables y generalizados. Tercer paradigma: mejorar la productividad gracias a la democracia industrial. Para varios economistas norteamericanos como Bowles, Gordon, Weishoff, franceses Coriat y suecos Sundquist, las causas del agotamiento del régimen de acumulación que permitió ese largo periodo de crecimiento económico serían esencialmente el tipo social y no puramente tecnológicas. Un gran consenso acerca de este enfoque se ha logrado progresivamente por parte de investigadores profesionales de la gestión empresarial. Las formas tradicionales de controlar el trabajo asalariado por parte de los empresarios y ejecutivos perdieron esa anterior eficacia, pues habían exacerbado tanto la visión social y técnica del trabajo que provocaron finalmente la insatisfacción de los trabajadores y su desinterés en la marcha de las empresas, dando también como resultado costos ocultos, la caída de la productividad y un deterioro de la calidad. El costo adicional del trabajo indirecto destinado a controlar a los operarios y los problemas de coordinación derivados de la división social y técnica del trabajo es finalmente mayor que los beneficios logrados por la introducción del taylorismo y fordismo. La tendencia constatada en cuanto al incremento de los costos de control en la economía norteamericana ha sido considerada por los economistas de la escuela Radicals como una consecuencia de la falta de democracia en los lugares de trabajo. En consecuencia, para contrarrestar el incremento de los altos costos y mejorar la eficacia productiva, sería necesario instaurar relaciones de trabajo más democráticas dentro de las empresas, revalorizar el saber productivo de los trabajadores, reconocer su capacidad de iniciativa y creatividad, implantar las nuevas formas de organización a nivel de puesto de trabajo que estén en franca ruptura con la excesiva división social y técnica del trabajo. Esto implicaría el reconocimiento de una ética de los negocios y un cambio importante en las formas de gestión de la fuerza del trabajo, o sea, promover la descentralización del poder para tomar decisiones, la coordinación horizontal, reconocer un mayor margen de autonomía a los asalariados para la ejecución de sus tareas, hacer un permanente esfuerzo de formación y de reconversión de las fuerzas del trabajo. La descentralización de las responsabilidades y de la producción, las nuevas formas de organizar el trabajo, la preferencia por el trabajo en equipos disminuyendo los niveles jerárquicos de la organización, la reintroducción de los valores éticos en la gestión empresarial, la construcción de una cultura de la empresa, crearían condiciones para adaptarse de manera dinámica a los cambios del mercado y favorecer la introducción de las innovaciones. Si se aceptan estas premisas, el interés de los investigadores se dirige naturalmente hacia el estudio de las experiencias de los países nórdicos y de Alemania, cuya eficiencia estaría explicada, al menos en parte, por la descentralización de la información, la participación en la toma de decisiones en materia de gestión empresarial, el sistema de enseñanza profesional y de aprendizaje y el mayor grado de calificación profesional resultante. Las nuevas formas de organización de producción y el proceso del trabajo estarían en el origen de la fuente de motivación e involucramiento de los asalariados en su autonomía responsable, reduciendo el ausentismo y la rotación,
las relaciones de trabajo, la productividad y la calidad de la producción. La democracia industrial puede así demostrar la superioridad respecto a las formas taylorianas de organización del trabajo para lograr adhesión a los asalariados respecto de las finalidades empresariales y movilizar su savoir-faire, sus capacidades para aprender y difundir innovaciones tecnológicas y organizacionales. La experiencia reciente confirma la creciente competitividad de las firmas que han adoptado formas de organización del trabajo con principios opuestos o al menos diferentes al taylorismo y al fordismo. Los buenos resultados en materias de productividad y de empleo alcanzados en ciertas regiones europeas son en parte explicables por el predominio de la cooperación obrero-patronal a nivel de la firma. Son las economías nacionales que al menos se acercaron al paradigma taylorista y fordista de la organización del trabajo. Para que un régimen de acumulación sea viable se requiere de las formas institucionales y en primer lugar la relación salarial que sean compatibles entre sí, y esto solo se puede garantizar cuando la distribución del ingreso entre asalariados y capitalistas es también compatible con el origen de la productividad. Ahora bien, el contexto actual de la globalización, desregulación, privatizaciones, liberación de mercados, exacerbada competitividad, hacen cada vez más difícil el funcionamiento de las economías nacionales con altos salarios y un excesivo control de los asalariados sobre la gestión empresarial para que se conduzca una mala inversión y una redistribución de las ganancias de productividad que se cuestione esa tasa de inversión futura de la empresa. Para que la democracia industrial tenga efectos acumulativos es menester que se dé coordinadamente con las innovaciones tecnológicas y organizacionales y se utilice de manera intensa esa capacidad de producción instalada y que exista un contexto de estabilidad macroeconómica. Las dos variables más conocidas de este modelo son las experimentadas por la empresa Volvo, por una parte en las plantas de Kalmar, eliminación de cadenas de montaje y reemplazo asignar la fabricación de equipos autónomos de trabajo constituidos por trabajadores altamente calificados y polivalentes, formas participativas y descentralizadas de gestión de la producción a nivel taller para fábricas de autos de calidad, y por otra parte U de Valla, que incluye la producción reflexiva, reconociendo la autonomía, la creatividad de los operarios, recorriendo ciertamente a la psicología cognitiva y experimentando la integración de las tareas de concepción de ejecución a nivel de puesto de trabajo.